crimen de Santiago Maldonado sigue siendo una llaga abierta que dejó expuestas muchas de las prácticas más virulentas del poder real. Represión, desaparición seguida de muerte, creación de un enemigo interno imaginario, que eso fue la demonización del pueblo mapuche, fake news, encubrimiento oficial, desinformación, encubrimiento judicial, alianza de los poderes reales con intereses extranjeros, reivindicación de la mano dura. Pones una lupa ahí y podés ver saltar casi toda la podredumbre de la Argentina de hoy. ¿Y en qué quedó la cosa? En la más escandalosa impunidad hasta el día de hoy, a pesar de que los familiares obviamente siguen reclamando justicia. Por eso es importante seguir hablando de este tema, hablando de ese caso, porque sintetiza de algún modo toda la deuda o parte de la deuda que la democracia sigue teniendo con el pueblo argentino. Vamos a hablar de Santiago Maldonado, obviamente, pero también vamos a hablar de cosas que nos reconfortan, como la creación de Tecnópolis, el Mundial de Qatar, esa alegría que tenemos tan fresca. Y también vamos a recibir aquí a un joven actor y músico por cuyas venas corre sangre de una dinastía artística. Santiago Toto Robito es nieto de los legendarios actores Oscar Robito y Bárbara Mujica, y quizás lo has visto actuar ya en Argentina en 1985 o haciendo del hijo de Dolores Fonsi en Blondie. La cosa viene de jóvenes que valen la pena. Así que este programa, queda claro, es para vos. No te vayas. Ya está con nosotros Rocío Criado. Rocío, la frase misteriosa de hoy casi que la podrías recordar. Dice así: no quieren un presidente, quieren un gerente. Estoy contenta porque es la primera vez que sé cuál es. ¿Ah, sí? Sí. Ah, muy bien, porque yo ni yo me acordaba de esta, lo admito. La dijo alguien que... a quien muy claramente no recordamos como un gerente, ¿no? Pero vayamos ahora al informe central de la noche de hoy. Para contextualizar un poco, agosto de 2017, segundo año de gobierno de Mauricio Macri, todavía no estábamos hasta acá con el FMI, pero ya había protestas crecientes con una respuesta de creciente represión. La ministra de Seguridad en ese momento era Patricia Bullrich, y en ese contexto, ¿qué ocurrió? En ese contexto desaparece Santiago Maldonado, un 1 de agosto de 2017, Santiago que tenía 28 años, que se había radicado hace un tiempo en el Bolsón, pero que ese día, ese primero, estaba formando parte de una manifestación de la comunidad mapuche que estaba denunciando el encarcelamiento de su líder, hablamos de Facundo Coneshuala, y en el marco de esa protesta se realiza un operativo muy violento de gendarmería en la ruta 40 en Chubut, que es donde estaban haciendo la manifestación. Esa fue la última vez que se lo vio a Santiago, huyendo justamente de este operativo represivo. 78 días después recién aparece su cuerpo en el río Chubut, en un lugar que ya había sido rastrillado. Sí, como 3 veces. Sí, exactamente, varias veces, por lo cual se abren un montón de preguntas alrededor de este caso. Una es, obviamente, qué pasó ese 1 de agosto, y después qué pasó durante todos esos 78 días que no se supo nada de su paradero. Bueno, cuáles son las responsabilidades, cuál fue el rol del gobierno y, como vos bien decías, también de quién era la ministra de Seguridad en ese momento, Patricia Bullrich. Pudimos hablar con Sergio, que es el hermano de Santiago, con la abogada de la familia, que es Verónica Heredia, y también con Adriana Meyer, es una periodista que siguió y sigue muy de cerca el caso, que intentaron responder algunos de estos interrogantes, pero también expusieron algo que lamentablemente venimos viendo en este ciclo en varios casos, que es un poder judicial que no investiga. Santiago Maldonado fue visto con vida por última vez el 1 de agosto de 2017.
huía de la fuerte represión con la que Gendarmería Nacional dispersó un corte en la Ruta 40 contra la comunidad mapuche Pulov de Chubut, que mantiene hace años una disputa por tierras que reclaman como propias y que fueron adjudicadas al grupo Benetton. Santiago no estaba de turista como se quiso vender, tampoco era un hippie que estaba cultivándose a sí mismo en la vida natural. Él era una persona comprometida con distintas situaciones sociales, era un hombre que deseaba un mundo distinto. Yo buscaba a un nene y en realidad me encontré con una persona mayor, con sus ideales bien plantados y que luchaba por cosas que por ahí yo no las veía de costado. El 1 de agosto del año 2017, en la localidad de Cuyamen, estaban reclamando por el territorio la comunidad mapuche. Venían reclamando hacía días porque había sido detenido su lonco Facundo Jones Wala. Esto generó que se movilizaran y cortaran las rutas entre 8 y 10 personas. Con la presencia del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, un grupo de gendarmes ingresó de manera violenta en el territorio mapuche. Los integrantes de la comunidad intentaron escapar corriendo hacia el río Chubut. Santiago estaba entre ellos. Santiago no conocía el territorio y sin embargo fue porque pidieron solidaridad a todos aquellos que pudieran acudir. Le pidieron que cubriera su rostro porque la policía después los identificaba y los encarcelaba. Había una feroz represión y ellos pasaron la noche en la casilla de guardia. Me refiero a ellos, un grupo de jóvenes mapuches, Santiago, y también las balas empezaron a sonar de madrugada, la represión empezó de madrugada con 4 escuadrones, 200 gendarmes dispuestos a desalojar la ruta. Lo que quería el gobierno de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri era la foto de los mapuches presos para mostrar que los podían disciplinar. Avanzaron al grito de maten al indio, al grito de fuego libre. Está comprobado que dispararon balas de goma y está comprobado que los mapuches intentaron resistirse apenas unos minutos con boleadoras y piedras. Corrieron juntos, escapando. El único lugar era el río. En ese momento se separan. Santiago Maldonado corre detrás de uno de los chicos mapuches y Nicasio del otro. Cuenta Nicasio Luna, sobreviviente, que al tirarse al agua se encontró rodeado por gendarmes. ¿Y cómo estuvo el procedimiento? Agitador. Agitador, muy agitado. Cansado, pero vale la pena. Es probable que Santiago Maldonado haya muerto ahogado. Lo que es seguro es que no murió solo, murió eventualmente rodeado de gendarmes que le apuntaban. Y a partir de ahí, todo lo que sucedió en la causa buscó encubrir ese momento. Santiago Maldonado, nadie sabe su paradero desde hace 9 días. Estas son las imágenes que estudia la policía de Entre Ríos para intentar dar con el paradero de Santiago Maldonado. Un hombre y una mujer que dicen haber visto con vida a Santiago Maldonado, herido y mal vestido. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Se cae la pista que podría haber sido, ¿no? Que hubiera muerto o estuviera herido en el incidente del puestero. Mientras teorías conspirativas y versiones inventadas circulaban por medios de comunicación y redes sociales, la sociedad comenzó a hacerse una pregunta que pronto se transformó en consigna. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Cuando todos los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, hijos y todo ese sector salió a levantar y pedir la aparición con vida de Santiago, lo que hicieron fue
tratar de borrar la memoria esa de esa lucha, como diciendo de que era un invento, de que era una mentira y de que Santiago había estado todo el tiempo ahí durante 78 días, cuando en realidad era toda una farsa. No podemos saber quién estaba y quién no estaba porque estaban todos totalmente encapuchados. En el caso de Santiago es claramente el Poder Ejecutivo Nacional, es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que directamente es la que va dirigiendo todo el operativo. Su jefe de gabinete, Pablo Nocetti, está presente en el mismo momento que está desapareciendo Santiago. El doctor Nocetti pasó por el lugar a las 12:30, una vez que ya había, se estaban haciendo las actuaciones. Se bajó del auto porque él iba para Esquel a seguir con las tareas que estaba realizando. Saludó a la gendarmería y siguió. Este contexto es lo que provocó la reacción nacional, la movilización nacional frente al horror de ver que un sistema democrático, el Poder Ejecutivo Nacional, la ministra de Seguridad, estaban llevando adelante la desaparición forzada. A un mes de la desaparición forzada de Santiago, el Estado sigue negando su desaparición en manos de la gendarmería y pareciera que negara hasta su propia existencia. En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza el día de la represión en la comunidad mapuche, de la cual fue testigo el mundo. Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago, a sus amigos y a mi familia. El 17 de octubre, luego de la remoción del primer juez de la causa y tras varios rastrillajes, los buzos de la Prefectura Nacional encontraron el cadáver de Santiago. Estaba a la vera del río Chubut, a 400 metros del lugar donde había sido visto por última vez. Durante esos 78 días, supuestamente estaban buscando el cuerpo de Santiago en ese río. Por eso lo sorprendente y que todavía no tiene explicación, no solamente cuándo aparece, 17 de octubre, no solo dónde aparece, en un lugar que ya había sido rastrillado, sino cómo aparece el cuerpo de Santiago. Y te impactaba ver ese cuerpo que era imposible, pero de sentido común, que ese cuerpo hubiera estado 78 días en el agua. La aparición del cuerpo de Santiago dio inicio a una nueva etapa. La pregunta ya no era ¿dónde está Santiago? Ahora lo que se exigía era saber qué pasó y pedir justicia por él. Esto fue la causa de la muerte, o sea, no sabemos qué es lo que pasó. Entonces, estamos como en el inicio. ¿Están conformes con la modalidad del accionar que tiene en este momento el juez Gustavo Geral? Bueno, nosotros estamos pidiendo una investigación imparcial, independiente, pronto y exhaustiva, que todavía no comenzó. Claramente, los autores intelectuales de este crimen de Estado fueron los funcionarios de ese gobierno. Y los actores materiales son, por supuesto, los gendarmes, entre ellos Echazu. El 29 de noviembre de 2018, el juez Gustavo Geral cerró la causa y dio por concluida la investigación. Según Geral, Santiago murió ahogado en el lugar donde fue encontrado y consideró que su muerte fue producto de un conjunto de incidencias de las que nadie fue responsable. Primero era negar que había existido la desaparición de Santiago. Esto lo hace el juez Otranto. Una vez que se lo aparta a Otranto e ingresa al proceso Geral, el juez Geral, el objetivo era encontrar el cuerpo de Santiago y luego finalizar la causa a como sea. A tal punto de echarle la culpa al propio Santiago de haber estado desaparecido 78 días y haber aparecido en ese mismo lugar donde ellos mismos dijeron que no se encontraba. El juez, una vez que tuvo la autopsia, dijo: Santiago se ahogó solo, no hubo violencia de terceros. Esa elección de esas palabras selló la causa, porque entonces lo que se quiso instalar es que no hubo una desaparición forzada. Durante un año estuvimos haciéndole presentaciones al juez Geral, ampliando todos los puntos de pericia, tomara medidas de prueba y demás, y nunca hizo nada. Intentó cerrar la causa en primera instancia en noviembre del 2018 sin haber hecho
prácticamente ni una investigación. Recientemente apareció una testigo clave, una médica de gendarmería que escuchó a los gendarmes decir los días posteriores que lo habían matado, que lo habían sacado del río, que lo habían llevado a un destacamento que tiene gendarmería en lo de Benetton, que lo habían apretado con preguntas y que lo habían dejado morir. Ese testimonio es de identidad reservada y es clave. El problema es que el juez Geral dijo que la causa está cerrada. Un juez que está diciendo que objetivamente no tiene nada para investigar y subjetivamente se siente atacado por la principal víctima del proceso, los manuales, el código dice, señor, rojo, rojo, váyase, usted no puede estar. Bueno, sin embargo, continúa estando en el proceso, pero sin hacer nada. Aún no se sabe en qué circunstancias murió Santiago. Tampoco se determinó quiénes fueron los responsables operativos y políticos. La desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado expone que es uno de los métodos por los cuales todavía las fuerzas policiales en nuestro país y algunas fuerzas de seguridad se valen para acallar a determinadas protestas. Tuvimos un Jorge Julio López en 2006 y tuvimos un Santiago Maldonado en 2017. Eso nos está mostrando que lamentablemente la desaparición forzada se repite. A veces lo quieren disfrazar de se le fue la mano, lo quieren disfrazar de se suicidó en la comisaría, pero en realidad es uno de los métodos que todavía hoy utilizan las policías. Mientras producíamos este informe, el juez de la causa, Gustavo Geral, decidió sobreseer a los 4 gendarmes que están involucrados en este caso. Son Emanuel Echazú, Juan Pablo María Escola, Víctor Baquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreira. Esa decisión fue apelada por la familia de Santiago, que hace años viene denunciando al juez Geral por no haber hecho nunca las medidas de prueba ordenadas por la propia justicia. A 6 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago, la familia sigue reclamando que haya un juez imparcial y una investigación seria en una búsqueda constante de verdad y justicia. Como tantas historias de la Argentina contemporánea, Manuela Iriani, esta es una que empezó mal, pero terminó bien. Esta terminó muy bien. Estamos hablando de algo que sucedió el 14 de julio de 2011, día en el cual inauguraba Tecnópolis. ¿Y por qué hablamos de cómo empezó y cómo siguió? Bueno, porque originalmente la idea no es que fuera un parque que se iba a sostener durante 12 años como lleva ya, sino que se trataba de una muestra ligada al futuro que iba a suceder en el marco de los festejos del Bicentenario. Por supuesto, estos festejos estaban siendo organizados por el gobierno nacional y cuando se intenta montar esta muestra, acá muy cerquita del canal, sobre la avenida Figueroa Alcorta, había que pedir permiso correspondiente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en ese momento de un color político distinto al gobierno nacional. Bueno, la respuesta fue una negativa, no se podían hacer esos festejos, esa muestra en este lugar, y por eso el gobierno nacional comienza una especie de búsqueda para ver en provincia en dónde se podía emplazar esta muestra. Terminan dando con el predio en Villa Martelli de lo que había sido originalmente el batallón 601 del Ejército, un lugar enorme para, bueno, quienes conocemos Tecnópolis sabemos bien cómo es, y finalmente se da que este parque termina teniendo tal repercusión, tal conexión con el público y tal perspectiva de todo lo que se podía hacer, que se termina montando un parque estable, permanente, que lleva ya 12 años, cuando tan solo se esperaba en ese momento que iba a ser una muestra, con lo cual es el ejemplo de que a veces cuando te dicen que no a algo, después viene algo mejor. Tecnópolis, a disfrutar del futuro que ya ha llegado. Para nosotros Tecnópolis era el hijo directo de todos aquellos que habíamos creído, que habíamos pensado para el Bicentenario. Cuando uno abre las puertas de Tecno y entran las familias y los chicos y las chicas corriendo, la verdad es que uno entiende todo, como que está el sentido de lo que uno hace. Muchos no podían entender cómo algo público fuera de calidad y gratis para la gente.
iba a ser la muestra de cierre de los festejos por el bicentenario de la Revolución de Mayo. Iba a durar poco más de una semana. Hoy es el parque de atracciones sobre ciencia, arte, industria y tecnología más grande de América Latina y va por su temporada número 12. La de Tecnópolis es una historia que empezó como un tropiezo y se terminó convirtiendo en un clásico. El desfile del Bicentenario, el de Fuerza Bruta, era una muestra de todo lo que hicimos dentro del año. Íbamos de la historia y terminábamos en el futuro, y el futuro era Tecnópolis. Era un evento que no iba a ser permanente, que iba a durar 8 días, que estaba entre Avenida Figueroa y Libertador, a la altura aproximadamente acá, frente acá a la televisión pública, a la altura de la Facultad de Derecho. Ese era el evento y iba a durar 8 días. Y la última carroza era el futuro. Ese futuro era una carroza con una globa transparente, y dentro de esa globa eran los científicos y los alumnos. El futuro era la tecnología. El que era en ese momento el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, tomó la decisión de que no lo hiciésemos. Cristina nos llamó, nos preguntó qué íbamos a hacer. Le dijimos lo que ella decide hacer, nos dijo háganlo, busquen algún lugar donde lo podamos hacer sin tener ningún tipo de limitaciones. El nuevo lugar elegido para Tecnópolis estaba del otro lado de la avenida General Paz, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, un predio del ejército argentino donde hasta los años 90 funcionó el Batallón 601. Es un parque temático de 50 hectáreas. En este lugar hay una gran diversidad de propuestas culturales vinculadas a todo lo que es el sistema productivo, el desarrollo científico-tecnológico. Para los chicos era aprender jugando, aprender divirtiéndose y conocer la ciencia y la tecnología desde el juego, de la diversión, y un lugar público, seguro y de mucha calidad. Aprender cómo se hace animación o cómo se hace un videojuego, o qué es la nanotecnología, o qué es la inteligencia artificial. Yo recuerdo que iban los colegios públicos a visitar Tecnópolis, y el segundo año comenzaron a ir los colegios privados. ¿Por qué? Porque se enteraron que lo que había ahí era de calidad, era gratis y era formativo. A partir de 2016, Tecnópolis dejó de ser una prioridad. Se le redujo el presupuesto, muchas atracciones fueron desmanteladas y algunos espacios quedaron destinados a eventos de carácter privado. Y cuando llegamos en 2019, la verdad es que vimos un parque bastante apagado. Entramos, me acuerdo, al Polo, que es una parte como más alejada de la parte que recorren los visitantes, y ahí encontramos los muñecos de San Martín, de Belgrano, de Samba y de Nina, destruidos a la intemperie. Y bueno, fue simbólicamente un poco de dónde veníamos y hacia dónde teníamos que ir. Tecnópolis es una fiesta. Es un espacio de encuentro y que es de todos. La alegría de volver a compartir la ciencia y tecnología entre todos. Y bueno, y Tecnópolis se fue recuperando, fue llenándose de familias, y así fue que esta gestión en 4 años logró poner en agenda Tecnópolis, poder ponerlo en valor nuevamente y lograr, el año pasado que en la mega muestra vengan más de 3 millones de personas, en el verano más de 800.000 personas, y ahora en vacaciones de invierno 1 millón de visitantes. Tecnópolis es un parque temático inédito que democratiza el conocimiento y el derecho al ocio. Con entrada libre y gratuita, en sus primeros 11 años recibió a más de 30 millones de visitantes. Y sigue siendo un lugar de concurrencia, un lugar de permanencia, un lugar donde la gente pueda emocionarse, pueda aprender, puede ver, y sigue existiendo hasta el día de hoy. Los chicos y los micros lleguen con chicos y chicas llenos de entusiasmo, esas caras de descubrir Tecnópolis, de sorprenderse con Tecnópolis, de aprender, de apasionarse. Todas las temáticas, todas las disciplinas, todos los géneros musicales, culturales tienen lugar en el Parque Tecnópolis.
De este hecho estoy absolutamente seguro de que no te olvidaste y ninguno de nosotros se olvidó ni se va a olvidar cada vez que quiera que se le dibuje una sonrisa en la cara, ¿no? Y obvio, ¿cómo nos vamos a olvidar de la final del mundo de Qatar 2022? El año pasado, el 18 de diciembre, los argentinos volvimos a conquistar una Copa del Mundo, la tercera con Lionel Messi, con la escaloneta. Desde Qatar nos hicieron felices eternamente. En este caso vamos a recordar y repasar lo que fue ese mundial en el que atravesamos los argentinos, muchas emociones y que finalizó de la mejor manera con más de 5 millones de personas en las calles de la ciudad de Buenos Aires, en todo el país y también celebrando a lo largo y a lo ancho del mundo. El de Qatar no fue un mundial más, y no solo porque se jugó a fin de año, en fechas y sedes poco habituales para este tipo de competencias. Fue el quinto mundial de Lionel Messi, pero fundamentalmente fue la tercera copa que ganó la selección argentina, la razón de una de las mayores alegrías colectivas de nuestras vidas. Argentina venía de ganar la Copa América y uno dice, che, llegó a su techo, porque este equipo terminó jugando bien esa final. Pero no, el equipo después de ese techo siguió creciendo. Llegábamos con mucha confianza, un invicto muy largo, un equipo bien conformado que venía de ser campeón de la Copa América, venía de pasarle para arriba a Italia en la definición de la finalísima. Sin embargo, y pese a todos los pronósticos, el debut frente a Arabia Saudita el 22 de noviembre fue completamente diferente a lo esperado. El primer resultado casi nos morimos de un infarto, porque las cuentas que hacíamos eran, le ganamos a Arabia Saudita y después empezamos a regular, a guardar piernas, a dejar a algunos jugadores afuera para la segunda fase. Y perdimos el primer partido. La verdad que me pateen 2 veces y me metan 2 goles, la verdad es difícil de tragar. Sé que tengo a 45 millones de argentinos atrás mío y le podría haber dado más ese partido. Hace mucho tiempo que no nos tocaba pasar de un golpe tan duro, así que ahora hay que demostrar que somos un grupo de verdad. No había opción. Para llegar con chances al tercer partido contra Polonia, era necesario ganarle a México. Otro resultado podía complicar o directamente descartar el pase a octavos de final. Después de México empezó a fluir todo, empezaron a salir bien las cosas. Argentina fue encontrando nuevos futbolistas que le dieran lo que el habitual equipo titular no le estaba dando, y esa transformación en vivo, partido a partido, terminó funcionando. Los triunfos ante México y Polonia revivieron al equipo y a los hinchas. El 2-1 frente a Australia renovó la ilusión. El empate con Países Bajos y el pase a semis por penales pusieron la inevitable dosis de dramatismo. Contra Países Bajos, Argentina sacó ese plus de personalidad. Fue bueno, si hay que pelear, se pelea futbolísticamente, si hay que poner cara fea, se pone cara fea, pero Argentina va a seguir adelante. Cariño de la gente, de la Copa para acá, que estamos viviendo un momento increíble con ellos y creo que este grupo, más allá de que todos queremos ser campeones y queremos que se nos dé y terminar de la mejor manera, hizo un proceso intachable. Yo lo simbolizo en un abrazo que le da Lautaro Martínez a Julián Álvarez. Lautaro Martínez desplazado por Julián Álvarez, era el goleador del ciclo Scaloni. Comienza mal en el Mundial, Julián Álvarez le quita el puesto, Julián Álvarez juega un partidazo contra Croacia y Lautaro Martínez lo recibe, se para en el banco y le da un abrazón. Y yo dije, wow, este equipo realmente no es verso, estos tipos tienen un objetivo muy claro. Y llegó el 18 de diciembre. La selección argentina estaba otra vez en una final del mundo, la sexta en toda su historia. Naturalmente, Francia, el último campeón, llegaba como favorito. Pero no,
porque enfrente estaba la escaloneta. Los primeros 70 minutos con Francia fueron para la historia de los mundiales porque la superioridad de Argentina fue total. El fútbol en ese partido fluyó de una forma total. Fue un baile. El primer tiempo de Argentina contra Francia fue una cátedra de fútbol de Argentina que mereció hacerle 4 goles, pero no se los pudo hacer. La superioridad con la que Argentina había humillado al campeón mundial había sido extraordinaria. Era una clase de fútbol. Entonces, en esa clase de fútbol, ese gol de Di María fue la joya. Fue como, acá está. Si quieren algo más, no solo jugamos lindo, también hacemos goles. Después al final se empieza a complicar porque el rival también juega, porque tienen a Mbappé, que es una bestia, porque era el campeón mundial vigente. 2-0, 2-2, 3-2, 3-3 y penales. Una final soñada para cualquier hincha neutral. Una pesadilla para quienes veíamos que después de haber estado tan cerca, la copa se alejaba. Nos queríamos morir. Bueno, 30 minutos de suplementario. Y también lo va ganando y Mbappé te vuelve a invocar. Y escuchame, y menos mal que el Dibu metió la pierna izquierda esa cuando faltaba nada para que termine el partido, porque si no nos íbamos con las manos vacías después de haber sido, sin ninguna duda, la mejor selección de la Copa de Qatar. Arrancan los penales, señoras y señores, para ver quién es campeón del mundo. Lo hizo Mbappé, válido, Messi, ¡gol! Vamos Argentina en operación, vamos Dibu, va Coman. Tranquilo, tapa el Dibu, vamos Paulo, Dybala, ¡gol! Va Tchouaméni, afuera, señoras y señores, si convierte Gonzalo Montiel, Argentina será campeón del mundo, va Montiel, va Gonzalo, va Montiel, ¡gol! El deseo de tantos años y de 45 millones de argentinos se hizo realidad. La Argentina obtuvo su tercera Copa del Mundo y Lionel Messi logró por fin el único título que le faltaba para haberlo ganado todo. El país entero salió a las calles a celebrar. 5 millones de personas se juntaron en la 9 de julio, en la Richieri y en la General Paz. Argentina campeón del mundo. No se podía pedir más. Quiero decir a la gente que disfruten, porque es un momento histórico para nosotros, para nuestro país, para estos chicos y para todos los que quieran jugar para la selección argentina, que creo que es la clave de todo, que todo el día que quieran jugar hagan esto que hicieron ellos hoy. Recordaba que algún día dijiste, yo doy todo esto, las copas, ¿viste? Los balones de oro, las Champions, le doy todo por la Copa del Mundo. Ahora ya tenés la Copa del Mundo, no tenés que devolver nada. Es impresionante que le dije en algún momento que Dios me lo iba a regalar y me hizo dar una felicidad enorme. La fiesta fue tan grande, fue tan merecida la fiesta y esa unión que hubo equipo-pueblo fue tan intensa que entonces me parece que allí se explica algo de esos 5 millones de personas por las calles del país. Salieron 25 millones de personas a la calle, no había ni color rojo, ni color amarillo, ni color verde, era todo celeste y blanco, era todo Argentina. Y los pibes recibieron el reconocimiento y el cariño que se ganaron. Una de las constantes de la historia argentina contemporánea, Rocío, es que nos anuncien medidas económicas tremendas como si fuesen la salvación. Hay infinidad de casos, entre los más recientes, cuando Mauricio anunció lo del FMI y nos abrochó, cuando este gobierno anunció que se había llegado a un acuerdo con el FMI, el exministro Guzmán, también como si fuese una cosa maravillosa, y ocurrió también un tiempo antes cuando alguien dijo
anunció una medida también tremenda diciendo qué lindo que es dar buenas noticias. ¿Quién fue y en qué contexto? Esto fue el 22 de diciembre del 2000 y quien dijo esa frase que después no fue tan bueno el resultado fue el presidente de ese momento, Fernando de la Rúa, que lo hizo en el marco del anuncio del conocido como blindaje. Al poco tiempo también pegadito se anunció el megacanje. Para poner en contexto, estamos estrenando, digamos, un nuevo periodo económico, que es el de la Rúa con la llegada de la Alianza. Había cierta esperanza porque ya venimos repasando en este ciclo recientemente lo que había pasado con las políticas neoliberales de Carlos Menem. Bueno, se anuncia este plan que la verdad que era una receta bastante vieja y conocida, ¿no? Acudir al auxilio del Fondo Monetario Internacional para evitar el default y además seguir manteniendo la convertibilidad que era heredada justamente del gobierno de Carlos Menem. Bueno, el resultado no fue bueno, profundización de la crisis económica, pegado también a una crisis política que se empezaba a anticipar y después obviamente terminó en lo que fue la caída finalmente más adelante de la Alianza. En este caso hablamos con los economistas Darío Gaño, Felisa Micheli y Roberto Feletti, que nos cuentan por qué otra vez volvió a fracasar una receta económica. Conseguimos el blindaje 2001 y ahora los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina, porque los beneficios del blindaje son para la gente. Blindaje 2001, la Argentina crece. El gobierno de Fernando de la Rúa asume en diciembre de 1999. La Argentina había padecido prácticamente 10 años del sistema llamado de convertibilidad. Primeras medidas que toma el gobierno de la Rúa son antitéticas con su base electoral, porque son medidas de ajuste. Este es el plan de Argentina, un verdadero cambio de mi gobierno, de la dirigencia política y del país hacia una reactivación con justicia social. Las primeras señales que da son lo que termina marcando sus propias estocadas finales, que son hablar de la austeridad y marcar la austeridad como principal camino a seguir. Y como segundo eje, o tal vez el más importante, es la mirada a Washington y al FMI específicamente como el principal decisor de lo que iba a suceder. Tanto primero machinea, como luego lo iba a hacer el brevísimo pase de López Murphy. Recordemos los nombres porque hoy algunos están vigentes, ¿no? En ese momento producen un ajuste fiscal que aumenta el impuesto a las ganancias sobre los asalariados, que rebaja jubilaciones y salarios del sector público. Recordemos Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, que quiere ser candidata a presidenta, fue la que hizo eso, implementó esa medida de rebaja. Uno de los graves problemas de la economía argentina en ese momento es la llamada restricción externa, es decir, no había dólares para seguir financiando el pago de la deuda. En ese contexto es donde aparece el primer lindo dar buenas noticias, que se denominó blindaje. Qué lindo es dar buenas noticias, porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. Donde el conjunto de organismos financieros internacionales, pero esencialmente el Fondo Monetario Internacional, le concede a la Argentina hacerse cargo de parte de esos vencimientos y reestructurar otros para que no entre en default, y eso está visto como una protección de la economía argentina contra una salida desordenada o contra un ataque especulativo contra la convertibilidad. Encontraron hablar de blindaje como algo que mediáticamente podía suplir o cubrir, tapar los desastres económicos del momento. Y así lo decide comunicar Fernando de la Rúa a fines de 2000. El 2001 será un gran año para todos. Si el blindaje es un blindaje para sostener el tipo de cambio 1 a 1, pero también para proteger el interés de los bonistas. Ese blindaje de esos 40.000 millones que entraron, parte de ellos a las arcas del Banco Central, no fueron suficientes para la avidez que había de salida de fondos que habían entrado a especular en la Argentina, como en la época de Macri.
Los fondos fueron para la fuga de capitales, pero la deuda quedó en las espaldas de todo el pueblo argentino. Quedaba claro que este blindaje no era el final de un gran acuerdo de la Argentina, sino que era el principio del fin, que solamente un año después iba a llevar a De la Rúa a terminar su gobierno. En ese contexto, y después del blindaje, aparece la figura de Cavallo como el hombre que iba a resolver la totalidad de los problemas. Él ya adelante de esa negociación, el mega canje. En muy pocos días se empezó a ver que no era la real solución y que de nuevo ese endeudamiento, esa renovación de la deuda, lo que hacía era que se vayan esos dólares que supuestamente entraban, nunca llegaban ni a entrar, y que la fuga fuese cada vez mayor a la vez que también crecía la deuda argentina. O sea, el canje se hizo, se estiraron los plazos de los bonos, pero nunca se pudo comprobar si esos plazos fueron o no posibles de ser cumplidos, porque antes de efectuar los primeros pagos ya se había declarado el default de esa deuda justamente. Una operación ruinosa tras otra. Ajuste fiscal, blindaje, mega canje, en procura de no afrontar el verdadero problema, que era la pérdida de competitividad de la economía argentina. Lo que uno percibía era un divorcio muy grande entre la dirigencia política, los funcionarios públicos y la gente. No se discutían políticas públicas en favor del pueblo nunca, se discutían políticas públicas de ajuste. Es decir, aquella alianza que había empezado con un sector progresista del peronismo y que había generado ilusiones, termina estallando. Se llama Santiago Rovito, pero le dicen Toto. Como comentaba al comienzo, es nieto de los legendarios Bárbara Mujica y Oscar Rovito. Tu papá, Pablo Rovito, es una figura del cine argentino desde que yo tengo uso de razón, o por lo menos he salido al mundo también. Y vos te has hecho notar de la mejor manera en dos de las películas más notables de este año, de las películas argentinas. Argentina 1985 de Santiago Mitre y Blondie de Dolores Fonsi. Vamos con Toto nomás, entonces no peco de confianzudo. No, sentiría raro que me digas Santiago, porque no hay nadie en el mundo que me diga Santiago. ¿Ni tus viejos? Ni mis padres. Mis padres me pusieron Santiago, pero me dicen Toto. Todo el mundo me dice Toto. Toto, en general, a la gente que se sienta ahí, yo arranco preguntándole qué recuerdos tienen del 10 de diciembre de 1983, del día que asumió Alfonsín y retornó formalmente a la democracia a la Argentina, pero no voy a ir por ese lado por razones obvias, digo, porque no hay forma de que tengas recuerdo alguno. Pero tu familia, más allá de los recuerdos personales, emocionales que tienen todas las familias, ha tenido una participación en la historia pública argentina notable. Yo por lo menos recuerdo que tu abuela, que Bárbara era una mujer de un gran compromiso político durante los 70. ¿Te llegó parte de esa historia o simplemente la abuela era la abuela? ¿Qué...? Sí, en mi casa siempre se habló y yo fui a un colegio en el que se hablaba, lo aprendí en el colegio y en casa siempre se iba a los 24, se iba a la plaza, siempre se habló de la dictadura y es un tema que siempre fue muy presente. Y yo creo que es en gran parte porque es una herida abierta para nosotros todavía, ¿no? Es algo que no cerró y que me parece que al día de hoy seguimos viendo consecuencias de lo que fue ese proceso para nuestra sociedad. Entonces, es algo que se habló siempre en casa y que siempre se discutió. Mis viejos la vivieron, entonces toda la vida transmitieron lo que fue ese momento y cómo eso marcó sus vidas, digamos. Y esa línea familiar, el hecho de tu abuela, de tus viejos, de tu vieja en particular, ¿sentiste en algún momento que marcaba una diferencia con alguno de tus coetáneos, de la gente de tu generación, que no había tenido una experiencia directa, de sufrir golpes durante la dictadura? No sabría decirte, porque me parece que también al pertenecer a una clase media, digamos, en que progre, digamos, es algo que se habla, entonces, digamos, ¿no? Como un pensamiento crítico con lo que fue eso y gente que le importa la política y la actualidad de su propio país, que es tan característico de la gente que me rodeó siempre, digamos, ¿no? Creo que por eso, porque mis amigos del colegio, bueno, veníamos de familias más o menos parecidas, entonces siempre fue un tema en la gente de mi edad, siempre fue un tema de conversación y algo que siempre se tuvo claro, ¿sí? Como también creo que mis amigos y la gente con la que yo me vinculo es gente que tiene inquietudes también sobre qué es lo que pasa en el país, lo que nos pasa alrededor. Entonces crecimos discutiendo ese tema.
yo, por ejemplo, militaba en mi secundario, mis amigos también militaban, todos militábamos en nuestros secundarios, alguna lista, capaz con partido, capaz que sin partido, pero todos estábamos discutiendo, teníamos un centro de estudiantes activo. Entonces me parece que esa era la realidad y es la realidad de todas las personas que me rodean, más allá de tener o no tener una persona en su familia que haya sido influenciada directamente por lo que fue la dictadura, pero sí por hablar y profundizar sobre la realidad de nuestra gente, ¿no? Se suele decir, digo yo, me lo he dicho en algún momento también, que precisamente por el hecho de haber vivido siempre en el marco de una democracia, digo, la generación más joven quizás no termina de valorarla del todo, digo, como creemos valorarla aquellos que hemos vivido otras circunstancias, ¿no? Digo, más allá de la situación puntual que vos decís, que obviamente que toda la gente de tu edad que te rodea tiene ese tipo de conciencia, digo, creo que todos vemos que también hay mucha gente joven que en circunstancias como la que estamos viviendo ahora, en un proceso eleccionario, parece, digo, no cerrar las puertas a probar otro tipo de cosas, ¿no? Digo, bueno. Sí, creo que el tema, o sea, habiendo vivido en democracia toda la vida, siempre lo que creo que caracterizó mi pensamiento es cómo hacer que la democracia sea efectiva también, ¿no? Y pensar cómo mejorar, más allá de que la tenemos, mejorarla esa democracia, ¿no? Porque también han pasado cosas horribles en democracia al mismo tiempo. Sí, claro. Entonces me parece que bueno, que es parte de lo mismo, ¿no? Parte de la memoria es pensar cómo analizamos la sociedad de hoy a través de ese ejercicio de hacer memoria. Al revisar de estos 40 años de democracia formal, digo, obviamente hemos repasado y estamos y seguiremos repasando digamos, algunas leyes o algunos procesos históricos que llevaron a la adquisición de nuevos derechos, de derechos que no existían, y muy en particular en lo que tiene que ver con el tema de género, con el tema de las mujeres, ¿no? Digo, la verdad que hay... Si en un tema en particular, un registro en particular, la democracia ha hecho una enorme diferencia. Un cambio de paradigma, digamos. Claro, fenomenal. Y en ese sentido, la tuya de algún modo también es como la primera generación deconstruida, ¿no? Digo, una generación que no tiene determinado tipo de fantasmas. No sé si ellos están así, pero por lo menos es lo que uno proyecta, digo, cuando ve Blondie, digo, y te ve moverte tan naturalmente en ese mundo tan femenino, digo, ¿vos lo ves así? Digo, ¿cómo lo ves? Sí, veo que está buenísimo, que me parece que nuestra generación trajo un montón de preguntas nuevas y supo dar en el clavo con un montón de cosas, y también se está transformando nuestra generación y está entendiendo cómo hacer esa deconstrucción, ponele. Lo que sí veo que es mucho más fuerte la postura en la cual se cuestiona y se profundiza en temas como los que estamos nombrando, digamos, aunque siento que esta cosa que se habla, por ejemplo, de la generación de cristal, ponele, o estas cosas de nuestra generación, que yo veo algo muy alejado de la realidad cuando se habla de lo de la generación de cristal, por ejemplo, ¿no? Porque digo, somos una generación que avanzó en un montón de cosas, pero también que tiene un montón de cosas a resolver todavía, ¿viste? Me parece que en nuestra generación siguen pasando cosas, entonces es como que sí defender que esta postura nueva y estas nuevas preguntas vayan tomando cada vez más fuerza y seguir defendiéndolas. Y la verdad es que me parece que Blondie tiene algo muy lindo, me tocó hacer algo muy lindo con respecto a esa discusión, ¿no? A cómo mostrar distintos tipos de maternidades y hablar de temas, como abordar estos temas de una manera muy sabia, que es lo que hizo Dolores. Para mí fue un privilegio poder formar parte de ese relato, ¿no? Porque también eso habla mucho de las distintas formas de vincularnos que tenemos la película, ¿no? Siendo una película liviana, tranquila, como para ver y disfrutar al mismo tiempo, es como que siento que te hace pensar un montón de cosas y de lo que estamos hablando, ¿no? De nuevos paradigmas, de nuevas formas de ver las cosas. Y es notable también que en ese contexto, digo, las figuras masculinas no sean maltratadas, ¿no? Cosa que hubiese sido, digo, tan tentador y tan fácil. Sí, tal cual. Es que eso para mí es un trabajo que hizo Dolores, o sea, hay un trabajo de dirección con eso, me parece, ¿no? Como que ahí es cuando el director elige cómo abordar ciertos temas, cómo contar las cosas. Y me parece que Dolores fue muy hábil
O sea, tuvo mucha sabiduría a la hora de desempeñarse como directora y elegir cómo contar estos temas. Me parece que es un valor fuertísimo de la película ese. ¿Cómo viviste, cómo experimentaste, digo, el papel que te tocó hacer así de fiscalito en Argentina en 1985? Digo, esa cosa de ponerte en la piel de pibes que tenían más o menos tu misma edad, pero claro que habían atravesado una experiencia histórica completamente distinta, ¿no? Sí, fue increíble, fue espectacular, fue de mucho disfrute, de mucha investigación. Fue increíble todo, pisar ese set de filmación, ver la convicción con la que se estaba haciendo la película, ver cómo se estaba relatando una historia que capaz no estaba tan contada, ¿no? Porque también cómo fue el juicio específicamente, no hay mucho, por lo menos yo no conocía mucho que se haya contado al respecto, entonces sentía que estaba contando algo que no estaba contado o estaba poco contado. Y entonces era muy emocionante ser parte de eso. Y siento que esa sensación era algo que pasaba en general en el set de filmación. Estábamos todos muy entusiasmados con la película que estábamos haciendo. En el caso de 1985 sabíamos que estábamos abordando un tema importantísimo, crucial para nuestro país, para nuestra gente. Y fue un trabajo muy, muy colectivo, me parece, ¿no? Porque los fiscalitos funcionamos como un colectivo. O sea, más allá de que cada uno tiene su personaje y tiene sus particularidades, me parece que el rol en la película es muy del colectivo, de todos los pibes que se ponen al hombro de la investigación y todo eso. Así que hubo un trabajo muy vincular entre todos los actores. Y con Blondie pasó un poco lo mismo. A mí me parece que esa es una forma muy copada de abordar la actuación o abordar los proyectos, ¿no? Ir a trabajar el vínculo real que vos tenés con la persona que estás trabajando. En las dos películas se dio de una manera espectacular, con mucha entrega de todas las partes. Como vos contabas por tu formación humana y familiar, digo, obviamente no llegaste a ciegas a esa historia, sabías perfectamente de qué se trataba, pero ¿hubo algo que descubriste que te sorprendió particularmente, algo con lo que no habías contado? Y vi mucho archivo que no había visto, o sea, que nunca había reparado. Todo el archivo del juicio, obviamente el alegato final de Estracera lo había visto, pero no había visto muchos de los testimonios, nunca los había visto. Fue muy fuerte, la verdad, porque el archivo es crudísimo, es tremendo. Hay un poco de archivo en la película, en el momento en el que están declarando los testigos. Creo que lo más impactante con lo que me crucé fue eso. Sí. Hablabas de tu generación, y mencionabas la cantidad de cosas que todavía consideran que necesitan resolver. Digo, nuestra democracia tiene 40 años formales al menos, pero muy claramente tiene muchas cosas que resolver todavía. Digo, ¿qué esperanza de futuro tenés? Digo, ¿cómo estás atravesando este momento? Digo, ¿y qué esperas que ocurra? O ¿en qué querrías trabajar para que ocurra con nuestra democracia? Qué difícil. Qué difícil. Y la verdad es que uno quiere ser optimista y creer que este país, siendo tan rico, tan abundante en un montón de cosas, podamos estar bien todos. La verdad es que no es algo a lo que le dedique demasiada acción tampoco, ¿viste? Yo no milito, es como que me parece que hay un montón de gente dedicada a transformar la realidad y yo siento que el camino es siempre ese, ¿no? Organizarse, luchar, salir a la calle. Me parece que la historia demuestra que el camino por el cual uno adquiere derechos es a través de la movilización y de la organización de la gente, eso no tengo ninguna duda. Toto, muchísimas gracias. Un placer. Por conversar con nosotros hoy en la noche. Toto Robito, enseguida volvemos. Te recuerdo, como todas las semanas, que podés ver los programas anteriores o los informes que quieras ver en las redes de la TV pública. Y ahora llegó el momento de velar quién fue el autor de la frase de esta noche. ¿Se acuerdan? No quieren un presidente, quieren un gerente. ¿Quién fue que lo dijo? A ver si se corporiza atrás mío.
si no lo adelanto yo. Sí, Néstor Carlos Kirchner, presidente de los argentinos, cuando todavía no era presidente de los argentinos, durante la campaña del año 2003, que lo llevó finalmente a la presidencia del país. Y vamos ahora a hablar de las fechas, y en este caso son Alan y Manuela quienes nos las recuerdan. El 24 de octubre de 1996, la gran Gaby Sabatini anuncia desde Nueva York su retiro del tenis profesional. Ella había llegado a estar en el top 3 del tenis mundial y había ganado su último título en Sydney en enero del año anterior. El 27 de junio del año 2002 se crean los Payamédicos, la ONG que busca desdramatizar el ámbito hospitalario y las internaciones. Lo crearon un psiquiatra y una psicóloga que con la técnica del payaso buscaban una mejoría en sus pacientes. En la actualidad hay más de 7.000 payamédicos en todo el país. El 7 de marzo de 2010, El secreto de sus ojos, la película dirigida por Juan José de Campanella, gana el Oscar a la mejor película extranjera. Esta película, protagonizada por Ricardo Darín y Soledad Villamil, fue la más taquillera del año 2009, habiendo vendido más de 2,5 millones de localidades. El 29 de julio del año 2000 se suicida con un disparo en el corazón el doctor René Favaloro, mundialmente conocido por haber creado el bypass coronario. Estaba en ese momento agobiado por deudas y por la negativa del PAMI a pagarle algunas de las prestaciones que su fundación había brindado. El 10 de febrero del año 2001, en la Plaza Próspero Molina de la ciudad cordobesa de Cosquín, se realiza la primera jornada de la primera edición del Cosquín Rock, este gran festival que lleva ya 2 décadas en funcionamiento y que incluso ha llegado a realizarse en otros países. El 5 de noviembre del año 2005, en la cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata, los presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela le dicen no al ALCA, el acuerdo de libre comercio que Estados Unidos buscaba imponer en todo el continente. ALCA, ALCA, al carajo, es una de las frases memorables que expresó en esa cumbre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Importa esto del ALCA porque nos recuerda a un sendero virtuoso que deberíamos retomar, como lo tiene claro Lula, como lo tiene claro el mexicano López Obrador. Para que Latinoamérica prospere y consiga alcanzar su potencial, tenemos que funcionar como un equipo, porque si no, los países poderosos nos van a seguir morfando crudos, literalmente, como ocurre hasta ahora. Si bajamos de los barcos, fue hace mucho ya. Hoy somos latinoamericanos. Chau, que estés bien. Nos vemos la semana que viene acá en la televisión pública con 40 años de democracia.